queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de los medios, de la radio, de la televisión y de tantas otras maneras. Llegamos al domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, en la semana en que celebramos la gran solemnidad de San José, patrono de la Iglesia, justamente en el año de San José. Hemos vivido este fin de semana un acontecimiento particular en la vida del país y en el desarrollo de la pandemia. La autoridad, viendo el crecimiento, preocupado por el bien de todos los chilenos, ha aumentado las restricciones a las circunstancias en que los ciudadanos se juntan, para evitar así la posibilidad de un contagio. Más de 21.000 chilenos ya han fallecido y chilenas con ocasión de esta pandemia. Y se prevé que en las próximas semanas puede haber está habiendo un aumento cada vez mayor del nivel de contagio, consecuencia de muchos acontecimientos del verano y de otras razones que saben los especialistas. En esas circunstancias se han dictado normas administrativas que restringen las reuniones, los actos públicos donde se reúnen las personas completamente, no solamente durante el tiempo de cuarentena del fin de semana, en el caso de los lugares que están en fase 2, sino también durante la semana. Quisiera explicar brevemente, para el conocimiento de todos, por qué la Iglesia ha pedido de una manera fuerte y clara a la autoridad un cambio que esperamos que se produzca. Todas las manifestaciones de la vida social legítimas en una nación deben ser acogidas y deben ser respetadas siempre. Desde aquellas que quizás son de menor importancia social, porque se refieren a cosas que agrupan a un pequeño grupo de personas, tienen que ver con los momentos de descanso, tienen que ver con la vida social, tienen que ver con la música, tienen que ver con la cultura, con tantas cosas, asociaciones, fundaciones, expresiones de el derecho a vivir, a hacer cosas juntos, del derecho de reunión, expresiones del derecho de asociación, etcétera. Y corresponde a la autoridad, lógicamente, regular esas expresiones, como sucede en cualquier país civilizado y como sucede en el nuestro. Pero la libertad religiosa y de culto está en otro, vamos a decir, sin que signifique ningún detrimento para estas otras expresiones, todas importantes y necesarias, está en otro, vamos a decir, nivel, en otro momento, está en otro ámbito de la vida de la sociedad. No se pide al Estado que respete la libertad religiosa porque queremos que sea un Estado, vamos a decir, confesional. No. Según la enseñanza del Concilio, en documentos muy importantes que todos quizás conocemos, la libertad religiosa para el Estado, para las leyes, es un factor social esencial del bien común, que se refiere a un aspecto de la vida del ser humano que es inherente a su naturaleza, o sea, llevamos todos dentro, en sus distintas expresiones. Nosotros los católicos pensamos claramente y con pleno respeto a las demás confesiones que nuestra fe católica es la única fe verdadera, que fue fundada por Cristo, nuestro Señor, directamente, y que se ha mantenido y que se ha mantenido así desde hace 2000 años, en que el Hijo de Dios vino a la tierra. Pero hay otras expresiones de fe nacidas y otras expresiones religiosas y espirituales que respetamos, que
con las cuales convivimos y con las cuales también dialogamos. Como todos saben, hay una mesa interreligiosa formada por la autoridad, donde se comparten muchas cosas, pero sin embargo esa libertad religiosa no puede estar sujeta a las mismas normas que están sujetos todas las entidades sociales de una nación, porque se refieren directamente al culto a Dios, que constituye una cuestión de la naturaleza humana y constituye además un mandamiento de la ley de Dios. Y por eso hemos pedido a la autoridad que haga una distinción clara entre estas manifestaciones de fe religiosa en sus diversas expresiones, particularmente la nuestra, la católica, que tiene elementos esenciales que son la vida misma de la Iglesia, como por ejemplo la celebración eucarística en la cual estamos hoy día, que tiene elementos esenciales como son la celebración de los misterios del Señor en las próximas semanas, que tiene elementos esenciales como son las obras de caridad, como son la formación, la catequesis, la transmisión de la fe, etcétera, que el tratamiento sea diverso al que se da a otras actividades. Vuelvo a reiterar, sin ser en ningún caso mirando de otra manera en menos otras expresiones legítimas y necesarias en un país, buenas, pedimos que el fenómeno religioso, que la realidad de la libertad religiosa, que es el corazón de una democracia moderna, porque va al respeto a la conciencia de cada uno y va en el respeto a la libertad de cada uno, sea tratada de una manera diversa. Estamos en esta iglesia catedral donde caben 600 personas sentadas y no hay nadie. Uno dice, ¿tendrá cierta lógica esto? No solamente por comparación con otras realidades en las cuales quizás ahora hay personas, sino que si se respetan las normas establecidas, si se consiguen los permisos necesarios a las personas que asisten, si se respetan las distancias sociales como se puede ver en todos los bancos de la iglesia catedral que están aquí y que se ha hecho desde el principio, las normas sanitarias a la entrada, la toma de temperatura para advertir a alguna persona que pueda estar en peligro de contagio. ¿Por qué razón no puede venir aquí aquella gente que, según la dimensión de este edificio, pueda entrar cumpliendo esas normas sociales? Quizás la autoridad no ha logrado captar bien en toda su dimensión el dolor, la dificultad, las lágrimas que muchas veces estas circunstancias por las que pasamos ha traído a muchas familias, a muchas personas, y que en este lugar o en otros lugares similares a este, de la Iglesia Católica, de otras confesiones, se consuela y Dios las consuela. Es uno de los mejores antídotos que puede existir ante los dolores y peligros, ante los temores, ante la desolación que a mucha gente embarga en este tiempo. Por eso hemos sido fuertes y lo seguiremos siendo. Y sabemos ya que la autoridad ha tomado nota de nuestras exigencias, que son completamente necesarias, pero también expresadas con palabras oportunas, expresadas con palabras respetuosas, porque somos respetuosos a la autoridad. Una prueba de ello es que en esta iglesia catedral estoy celebrando la Santa Eucaristía completamente solo, no hay ningún fiel asistente fuera de aquellos que son esenciales para la celebración de la misa. Queridos hermanos, esto nos lleva también a pensar en algo que estas circunstancias nos han hecho traer de nuevo. Hay separación de Iglesia y del Estado, es cierto. Hay
una esfera de acción de la autoridad política y una de la autoridad religiosa, pero los destinatarios de la acción son siempre los ciudadanos, y los ciudadanos, todos nosotros somos seres que tenemos cuerpo y tenemos espíritu o alma. Y por lo tanto, la acción de la autoridad del Estado tiene que atender también esta dimensión espiritual. En eso consiste precisamente la libertad religiosa, en que el Estado, sin entrometerse, porque no es su competencia en la religión, comprende la dimensión espiritual del ser humano. Hemos visto la hecatombe que ha caído sobre Europa durante 2 guerras en que fueron traspasados totalmente las visiones espirituales para imponer otras visiones, los males que se siguieron de aquellos conflictos, los millones y millones de hombres que fueron muertos en las guerras, que fueron guerras contra la religión. Hemos visto imperios que han caído porque se sostenían precisamente en la persecución religiosa. Todavía vemos en muchas partes cómo perseguía la fe, todo tipo de fe. Pedimos, por lo tanto, que haya una sana laicidad, o sea, un Estado laico que respete, promueve como un factor social esencial del bien común y de la armonía de la sociedad el factor religioso. Y eso en Chile, queridos hermanos, no se ha dado. Las leyes, las normas, el tratamiento de las comunidades religiosas cada vez hace más dificultosa la expresión de la fe. Hay personas que piensan que esto es así porque alguien lo busca, puede ser, alguien lo promueve, puede ser. Hay otras personas que piensan que esto se debe simplemente a la ignorancia, a la falta de conocimiento, a la falta de estudio de la realidad del ser humano. Pueden ser muchas las causas, pero en un Estado en que hay un Estado laico que no está comprometido ni hace, vamos a decir, profesión de fe, también hay un respeto, un incentivo a la realidad de la vida religiosa, espiritual de sus ciudadanos, que tiene que hacer respetar delicadamente su conciencia y las expresiones institucionales de esa fe religiosa. Queridos hermanos, no somos un país donde haya habido conflictos religiosos graves. Nunca los hemos tenido, ni entre las confesiones, naturalmente, tratando de vivir la enseñanza del mismo Santo Padre Francisco, que en la actual circunstancia mundial es necesario vivir como hermanos en todas las... Y al mismo tiempo pedimos, ni tampoco en la autoridad religiosa. Ya don Arturo Alessandri, el año 1925, al redactar la Constitución del año de esa época, fue a Roma precisamente para pactar una separación con la Iglesia que fuera pacífica. Y así lo reconoció el Papa Pío XI, el año 25. Una amigable separación. Y los obispos de Chile en aquel tiempo, en una carta pastoral famosa de meses, un poquito tiempo después de la separación de la Constitución del año 25, que fue en el mes de septiembre del año 25, decían: el Estado se separa de la Iglesia, pero la Iglesia no se separa del Estado para seguir sirviendo a sus ciudadanos, llevándoles la atención, la caridad, la cercanía y atendiendo esa dimensión espiritual que es esencial en su vida. Ahora que estamos a pasos de elegir a los que van a hacer la nueva Constitución, pensemos en estas realidades. Los grandes de la patria fueron hombres de fe: O'Higgins, San Martín, Carrera. Los que le siguieron en momentos distintos también: don Arturo Prat, el capitán Prat,
el general Baquedano, que tan de moda ha estado durante estos tiempos, hombre de profunda fe religiosa. Pidamos para que esa fe se mantenga en nuestra patria, no por la autoridad de la ley, ni por la autoridad del Estado, ni menos por la injerencia del Estado en la religión, sino por el respeto que debe tener la autoridad civil por el fenómeno y la expresión religiosa, que es propia del ser humano, que nos hace mirar al cielo, rendir culto a Dios como estamos rindiendo ahora, aquí, con la Santa Eucaristía, cantar las alabanzas de Dios, comprender la realidad que nos circunda y sentirnos vivir como hermanos en la caridad, para que cuando algunos sufren, el otro, siguiendo la enseñanza de Jesús, le eche la mano y lo levante. Hermanos, sin ningún afán de controversia, de querer pelear, de armar más conflictos de los que ya nuestra patria sufre, pedimos humildemente a la autoridad que seamos escuchadas las confesiones religiosas y particularmente la Iglesia Católica, para que esta realidad que hoy día vivimos, que es completamente anormal, una iglesia catedral vacía, cambie cuanto antes. Mientras tanto, pido a todos orar intensamente por la patria, orar por todas nuestras autoridades, orar para que sepamos superar las dificultades, conflictos y diferencias con el diálogo y cuanto antes, orar para que seamos una nación de hermanos, especialmente en este momento. Ponemos todas estas intenciones y todas estas explicaciones bajo el amparo de María, Reina de Chile, en su advocación del Carmen. Le pedimos a ella, a Nuestra Señora del Carmen, que preside uno de los altares de nuestra iglesia catedral, que nos mantenga unidos en aquello esencial, que aprendamos a respetar lo que es diverso, las maneras de pensar, pero que en lo esencial, que es el respeto a la dignidad de la persona y especialmente a su dimensión religiosa, seamos verdaderamente un país donde Dios esté al centro. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.